quien resulte responsable. Amigos, gracias por continuar con nosotros en Quien Resulta Responsable. Y bueno, nuevamente le agradecemos al doctor Sergio Negrete Cárdenas que esté con nosotros. Doctor, con el gusto de saludarte, buenas noches. Yo creo que es algo que, ¿sabes qué? Yo creo que este fenómeno es algo que no se ha tocado, es algo que los ciudadanos de repente lo tienen olvidado y es una tristeza, pero es una realidad. Sí, obviamente en términos sencillos y reales, lo que comentaste es el Pemex Proa, viene derivado de un acuerdo entre el Congreso de la Unión y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y dicho acuerdo crea el sistema para poder pagar las pensiones de los agremiados, los cuales son muchos del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Como se hará eso, pues simple, que estas deudas se pagan con recursos que serán destinados a la deuda pública nacional, haciendo que Pemex se lave las manos y no pague los recursos. Al final de cuentas somos nosotros. ¿Quiénes somos los culpables del Pemex Proa? ¿Qué me podrías contestar, doctor? Pues mira, de entrada es el gobierno federal, y deja decir esto, el Pemex Proa está empezando. Sí, claro. El acuerdo al que tú te refieres, que es muy real, se refiere solo a 50,000 millones de pesos. A 50,000 millones de pesos, así solo, es. Solo 50. Sí, que fue que acordaron, si no mal recuerdo, en el mes de octubre del año pasado, con votos del PRI, del Partido Acción Nacional, del Partido Verde, y también hubo por ahí unos votos del PRD. No, si no lo dudes, estas son estas cosas inevitables que uno dice, bueno, ¿qué podemos hacer? Nada, apruébenlo, porque si no se queda la gente sin pensiones y entonces esa gente se lanza a las calles. Esto es una locura. Entonces, digamos, primer pago, vamos a llamarle así, del Pemex Proa, de 50,000 millones de pesos, es el principio de un muy largo trayecto de pagos que vamos a tener que realizar efectivamente a cargo de presupuesto o a cargo de deuda pública. Culpables: primero, el gobierno federal, que se cansó de chupar de Pemex durante muchísimos años. En segundo lugar, el propio Pemex, que no tuvo ningún problema en dar condiciones de trabajo muy generosas, que ya quisiéramos todos. Sí, definitivo. Sí, yo me apunto. A los trabajadores de la empresa, que estaban encantados, por supuesto, y ahora, por supuesto, están muy enojados, que cómo les van a quitar esa clase de plazas, esa clase de prestaciones, y la posibilidad de dejárselas a sus hijos y a sus nietos. Yo también estaría muy enojado, francamente. Entonces, primer lugar, gobierno; segundo lugar, Pemex, son realmente los responsables de todo esto, pero esto es de décadas, no es... Sí, esto no es de este sexenio, esto lo venimos arrastrando hace 50 años, si no es que más. Y si quieres ser estricto, bueno, seamos desde los 70s, donde explotó Pemex la producción petrolera. La empresa ya era un problema, pero bueno, un problema pequeño al lado de lo que se hizo un gigante, y junto con el gigante se hizo un problema igualmente grande, y ahora llegó la hora de pagar la cena, y resulta que nos pasan la cuenta a todos. Doctor, a mí lo que me preocupa es que, recuerdo al Sindicato de Luz y Fuerza, recuerdo al Sindicato de Ferrocarrileros, que si hacemos cuentas, lo que se les ha entregado a esos sindicatos son miles y miles y miles de millones de pesos, sin tomar en cuenta lo que hoy percibe el sindicato de Pemex, donde está el senador Romero de Champs. Yo no puedo entender, el sindicalismo obviamente está mal enfocado, porque para lo que fue creado el sindicalismo es otra cosa completamente distinta a lo que hoy se utiliza. Hoy, vale más el sindicato que lo que es Petróleos Mexicanos. Tristemente, pero así es, ¿no? Tenemos varias empresas quebradas, patrocinadas por el gobierno federal. Hablemos de ISSSTE, hablemos de Seguro Social, hablemos de Pemex. Si ahorita va a pasar Pemex, al rato vamos a tener el IMSS, porque al final de cuentas son estructuras que lamentablemente no se supieron administrar. Y obviamente los sindicatos se comieron todo ello, porque más del 90% de sus recursos se van a gastos de nómina y prestaciones sindicales, que eso es lo lamentable. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué se está haciendo mal para la administración de estos monstruos? ¿Y cómo es posible que nada más un primer pago de 50,000 millones de pesos? Yo me pongo a preguntar, con 50,000 millones de pesos, ¿cuántas viviendas, cuántos niños podrían estudiar, cuántos niños podrían tener lo indispensable para subsistir, para ser gente de bien para el día de mañana,
con esos 50,000 millones. Absolutamente. Entonces es donde no eso... encuentro ese equilibrio y cómo es posible que nuestros gobernantes, nuestros diputados, permitan este asalto, porque eso es un asalto. No podemos seguir permitiendo que los sindicatos ganen más y las empresas estén quebradas. Como te lo comenté el día de ayer, digo, es así de sencillo. Vamos, si yo tengo un contrato con, poner un ejemplo, con la universidad, yo le presto servicios y pues se terminó mi tiempo por la licitación, por el periodo que se hizo el contrato, jurídicamente ya se cerró la plaza, ya no tengo la obligación de indemnizar porque no es porque yo quiera, simplemente es porque ya no está la fuente de empleo. Y lamentablemente, como se les ha dado tanto poder a los sindicatos, veamos qué pasó con el sindicato de educación, todos los sindicatos que están manipulados por gente que estuvo dentro del gobierno, es una delincuencia organizada. Básicamente sí, porque aparte son gente que para llegar hasta arriba tuvo que aplastar a muchos, sí. Y para permanecer arriba tiene que seguir aplastando a sus compañeros, curiosamente, a sus propios compañeros los tiene que reprimir muchísimas veces. El problema es que has puesto el dedo en la llaga. Todos los sindicatos que tú has mencionado, de educación, de petroleros, del IMSS, de electricidad, son sindicatos, como tú dijiste, son sindicatos públicos, gubernamentales, de empresas gubernamentales. ¿Sí? En una empresa privada te llega un sindicato con unas demandas de locura, de le quiero heredar la plaza a mis hijos, quiero que usted me pague esto, aquello, lo de más allá, quiero tantos días de... Y el empresario le va a contestar, mire usted, no puedo porque quiebro. Así es. Y el obrero, que conoce la fábrica y que sabe más o menos cómo están las cosas, algo saben porque son gente también muy inteligente, dicen, sí, pues este señor no me puede pagar más que tanto, porque la empresa está ganando, o sea, no se pasan mucho de sus demandas, porque saben, conocen su empresa, conocen dónde están trabajando. En una empresa pública, en una paraestatal, primero, el dueño no es dueño. El dueño es un político que puso quien fuera, pues el presidente en muchas ocasiones designa, y que él quiere llevar bien la fiesta y acabar el sexenio de preferencia en otro puesto mejor, sí, y usar el puesto como trampolín. O sea, sus incentivos no son que la empresa siga bien, es que la empresa le ayude a proyectarse para arriba, y entre esas cosas, pues que no haya problemas con el sindicato. Entonces el sindicato le pide, él concede, al fin y al cabo el dinero no es suyo, ya pagará el que viene. Entonces todos los incentivos perversos están ahí, ni del dueño que no es dueño, y de los trabajadores que saben que es un presupuesto infinito para efectos prácticos, del que pueden pedir y se les va a dar, y al fin y al cabo, si la empresa quiebra, pues ¿qué más da? Porque la va a cubrir el gobierno, que es el dueño, que somos nosotros. Entonces, realmente sí, se cae en un círculo vicioso, brutal, que a lo largo de décadas, condiciones que incluso en su momento podían ser razonables, cuando se firma el primer contrato con sindicato de Pemex en el año 42, y se les dice, bueno, ustedes se van a pensionar a los 50 y tantos años, 55, pues sonaba razonable en el año de 1942. La gente no vivía muchísimo más. Qué maravilla de los avances de la ciencia. El problema es que ahora una gente, si muere con 95 y se jubiló a los 55, pues cobró la pensión 40 años, sí, lo que obviamente no estaba pensado. Entonces, incluso condiciones aceptables o lógicas en algún momento de la historia pasaron a convertirse en un verdadero regalo a costa de todos los contribuyentes. Entonces, ha sido toda esta combinación de cosas incluso no malas, más, sobre todo, que pones a un político a cargo y a un sindicato que se da cuenta que puede ser voraz en sus peticiones, al fin y al cabo se le van a conceder. Fíjate que es triste porque es el hacer el comparativo de una empresa norteamericana, sí, que obviamente el gigante norteamericano produjo un promedio diario de 3 millones de barriles en el 2014, 25% más que Pemex. Y obviamente, y en empleados a finales de 2014 tenía menos de la mitad que Pemex. Es decir, esta empresa norteamericana produce más con menos. ¿Y México dónde queda? Eso es lo lamentable, esa falta de administración pública que está generando un problema grave, porque no estamos hablando de esos 50,000 millones y nada más es, como tú bien lo dijiste, es
la cerecita del pastel, porque estamos hablando que se está buscando 10 puntos del Producto Interno Bruto, es decir, cerca de 2 billones de pesos. Desglosados, los primeros 800,000 millones son para deudas de petróleos mexicanos y el resto para sobrellevar las décadas pasadas donde los trabajadores de Pemex no hicieron aportación alguna para su retiro. Pero yo me pregunto, a ver, ¿por qué no hicieron una aportación para su retiro? Supuestamente tienen ISSSTE porque es una dependencia federal, ¿de acuerdo? Entonces, independientemente de que tengan y es lo que marca la ley, ¿de acuerdo? La seguridad social, ya sea ISSSTE o Instituto Mexicano del Seguro Social, y aparte se jubilan por 2 lados, por el ISSSTE y por Petróleos Mexicanos. No, es verdaderamente de escándalo que la ¿Sí estás de acuerdo conmigo? Sí, de la empresa no guarda un peso. A ver, entonces, espérame, pero no. ¿Por qué me voy a agarrar y me voy a jubilar por 2 lados? Porque yo creo que al final de cuentas, digo, nosotros como particulares, nuestra empresa nos paga una parte de seguro social, la otra la pagamos nosotros, ¿de acuerdo? Y cuando nosotros nos jubilamos, bueno, en este caso el Seguro Social o el ISSSTE nos dan la aportación a nuestra pensión, ¿de acuerdo? Que es lo que marca la ley. Pero estos señores tienen otra pensión por parte de Petróleos Mexicanos, más aparte su seguridad social. Entonces, ¿por qué está pasando esto? No estoy seguro, Federico, pero te confieso la ignorancia en esto, No sé si tengan también ISSSTE, pero ponle que no lo tuvieran, suponte nada más conmigo que no lo tengan. Bueno, tienen unos servicios médicos impactantes. No, ¿Has visto totalmente, los hospitales de Pemex? Sí, totalmente. Tienen unas pensiones que ya quisiera cualquiera. Sí, totalmente. No, olvídate, es una locura. Y aparte de todo, nunca se reservó un peso para decir, bueno, de esta bolsa vamos a pagar las pensiones futuras. No, jamás se hizo, y ahora es con cargo directo y sin escalas al presupuesto de Pemex. Entonces realmente, la empresa está quebrada, y lo malo, esa es otra cosa de una empresa pública, es precisamente esa que no puedes decir, bueno, la empresa quebró, vendemos los fierros, se liquida la empresa, se da prioridad a los trabajadores, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, luego a los proveedores, luego no sé cuál es el orden exacto, primero son los trabajadores, y ya, pues lo que quedó, y ahí muere. No, por desgracia, como es una empresa del Estado, entonces, como si fuera la empresa más rica del mundo, porque atrás estamos nosotros. Carlos, doctor, fíjate que ahorita lo que estás diciendo, la empresa más cara del mundo, fíjate, cada trabajador tiene derecho, en promedio, a recibir el equivalente a 300 pesos diarios de gasolina, si presenta una factura de un vehículo. Si esta prestación se aplica a los 135,000 trabajadores de Petróleos Mexicanos, el gasto sería de 40.5 millones de pesos todos los días, 14,782 millones de pesos por año. Y también reciben una ayudita diaria, promedio de 70 pesos para gas, y unos 9.5 millones por día, 3,450 millones de pesos anuales. No, ¿cómo ves? No, es que usted trabaja en Pemex, me parece muy bien, pero ¿por qué le vamos a regalar gasolina? También, por cierto, los trabajadores de Comisión Federal de Electricidad les regalaban la luz. Espero que ya no lo sé. También lamentable, porque y es más, algunos funcionarios ni siquiera los impuestos porque son servidores públicos, ¿no? Entonces dices, bueno, pero ¿qué tiene que ver que usted trabaje en Pemex? Ahora, si tú eres trabajador de Pemex y te dieran 300 litros de gasolina diarios... 300 pesos. 300 pesos, perdón, obviamente no te los vas a aventar, no, excepto que invitas a tu primo y a tu amigo y a que vayan a... Se venden los vales, así de sencillo. Digo, los vales de despensa los venden. Entonces, son regalo tras regalo, que te digo, si fuera a costa de una empresa, bueno... Pues, ¿no ya hubiéramos quebrado? No, hace muchísimo. Hace muchísimo tiempo. No, pero es que, imagínate... el otro problema, de nuestra gordita, las prestaciones sindicales de Pemex, fíjate, de locos, a días de vacaciones, desde el primer día hasta 10 años de antigüedad, 21 días a partir de 10 años a 30 días. Obviamente, no se olvide, la prima vacacional, 186%, y usted y yo recibimos el 25%. Y ellos el 186%. Aguinaldo 60 días. A nosotros nos dan 15 días, ¿no? Sí. No. Liquidación 5 meses más 40 días por año laborado.
renuncia si es empleado, tiene más de 15 años laborando, son 40 días por año laborado, de veras es imposible, no, es imposible. De 25 años a 55 años de edad, el 80% del salario. De 30 años a 60 años de edad, el 90% del salario. 35 años sin límite de edad, el 100% de su salario. Todos los jubilados reciben atención médica y ajustes por inflación y 60 días de aguinaldo. Oye, ¿una pensión con aguinaldo no está mal? Bueno, doctor, yo pregunto. Sí, Federico, perdón, es que es impactante. No, yo te soy franco. Yo ayer, la verdad, te agradezco porque eres una persona muy culta en esto, que nos hayas ilustrado. Te lo juro, me puse a leer ayer en tu casa por la noche y el día de hoy, y de veras, estoy impactado y por eso decidimos generar esto, porque la gente no sabe lo que está pasando. ¿Cómo es posible que los políticos estén aprobando esto? ¿Qué no es mejor bajar y terminar con Petróleos Mexicanos? Vamos, ya no se puede continuar con ese elefante blanco. Es imposible. Así como se terminó con Luz y Fuerza, entre comillas, porque el sindicato siguió cobrando, siguió jalando dinero, como lo hizo Ferrocarriles, sí. Pero es que es impactante. No hay por dónde. Y el problema es que por nosotros. Sí es un problema de nosotros los mexicanos. El problema es que va a ser por medio de nosotros, del tuyo, del mío y del de cada uno que pague impuestos. Por ahí vamos a estar apoyando a Pemex. Es verdaderamente de escándalo. Haces muy bien en difundir esto lo más que se pueda entre la gente que nos está escuchando. No que se pueda hacer mucho al respecto. Ojalá este nuevo director gerente general de Pemex pueda negociar muy, muy fuerte con el sindicato. Mañana, por cierto, hay que dar mucho seguimiento. Se anuncian las pérdidas de Pemex para todo el año 2015. Agárrate, van a ser de espanto. Sí. Y se anunciarán medidas de ajuste. Ojalá que incluyan medidas de ajuste, sobre todo al liderazgo sindical. No estoy hablando del chofer de pipa de Pemex, estoy hablando de los grandes líderes, de las grandes pensiones, de las enormes prestaciones. Y lo curioso, ¿sabes? Que con ese nacionalismo que tanto tenía el mexicano, decía, es que es una empresa nacional, en cambio una empresa privada haría millonarios. Y yo les contestaba, no, es que hace millonarios el sindicato. Sí, claro. Oye, chicos, simplemente el presupuesto anual que recibe el sindicato, dime, ¿quién lo recibe? No, nadie. No, no conozco una empresa en el mundo que recibe esa cantidad de dinero. Una. No, realmente te digo, he sido un político tras otro, vete a saber cuál, en qué sexenio fue el que empezó a conceder estas cuestiones tan exageradas. En lugar de sentarse y decir, señores, perdón, esto es una empresa y funciona como empresa. Fíjate que hoy en la mañana, que estuve viendo y analizando todo lo que comentamos, dije, bueno, ¿por qué no llama el presidente Emilio Chauffet para que Héctor contra Romero de Champs, que lo manden unos meses de vacaciones al reclusorio que más le convenga, que deshagan toda la reforma del sindicato, Nuño mandarlo a la reforma del sindicato de Petróleos Mexicanos, así como le están haciendo, porque eso es lo que está operando. Qué bueno que está operando ahorita y nos estamos quitando otro elefante blanco de lo que es la Secretaría de Educación Pública. Pero el problema es que vuelves a lo mismo. No es posible que más de, lo que se gasta diario en el sindicato en Petróleos Mexicanos. Ahí está la deuda de Pemex. Sí, y tienes toda la razón. Francamente, cuando nombraron a Aurelio Nuño, pues uno lo ve y dice, oye, pero parece que acaba de salir de la primaria. Se ve bastante joven. ¿Y no lo ha hecho mal? No, al no menos lo ha hecho en mal. Apariencia no lo ha hecho. Y mira que un tigre, o lo que parecía un tigre, como Emilio Chauffet, no pudo. Yo creo que Emilio Chauffet fue lo que tenía que hacer, agarrar, golpetear, neutralizar a la bestia del Bester Gordillo, sí, y ya posteriormente hacer todos los movimientos directamente. Nuño, a mí me sorprende, tiene carácter, está bien posesionado, por eso te digo, si están haciendo las cosas así, bueno, que vean a Romero Champs, que se vaya unos mesecitos ahí guardadito, luego que lo manden por situaciones de salud a su domicilio y que entre Nuño a todo el movimiento del sindicato, porque es la única manera que Pemex va a poder salvarse, porque el hecho de que se sigue invirtiendo dinero,
digo, ok, ahorita se le va a invertir esas cantidades, esos miles y miles de millones, y va a ser por un ratito. Y al ratito va a ser otra vez deuda pública, porque sigue arrastrando un pasivo. Y brutal. No, ciertamente, lo que tú tienes que hacer es, pues sí, recortar sindicato, quitar ese dinero, esas carretadas de dinero que van a los líderes sindicales. Que uno se preguntaba, oye, ¿de dónde sacan los maestros de Oaxaca dinero para los autobuses, las tiendas de campaña, las movilizaciones, las comidas? Y resultaba que el dinero era de la Secretaría de Educación Pública, que se entregaba a la IEPO, al Instituto de Educación de Oaxaca. Sí, claro. Entonces dices, bueno, ya es la perversión absoluta. Yo te doy dinero para que me hagas manifestaciones. Sí, claro. Para que me bloquees. Entonces, bueno, ¿qué se hizo? La jugada que parecía tan obvia, bueno, pues cortarles el dinero, intervenir las cuentas, poner guardias en la entrada del instituto y decir, usted ya no pasa. Y bueno, como por arte de magia, no se ha vuelto a saber de manifestaciones de maestros en la Ciudad de México, ni de protestas, pues ya no tienen con qué. No, y aparte ya les descuentan. Y si no lo presentas, ya te descuentan. Sí, aparte. Sí, eso es lo importante. Aquí mi pregunta, doctor, es que realmente hasta dónde vamos. Digo, me queda claro que ha habido una coparticipación política general, llámale todos los partidos políticos, porque han sido todos. No hay uno que diga, yo no, porque hoy suben a la tribuna, mañana se mientan la madre, al ratito están comiendo y se están riendo y pasan por su cheque o por su tajada correspondiente. Es triste, pero es real. Sí, vivimos en un país, lamentablemente, que no sabemos lo que es la justicia, porque si supiéramos lo que es la justicia no estaríamos permitiendo esto. Sí, estaríamos levantando la voz como lo estamos haciendo cada uno desde nuestra trinchera, porque estamos cansados de ello, de esa impunidad. Digo, ¿a dónde va a llevar Petróleos Mexicanos a México? ¿Cuánto le ha costado Petróleos Mexicanos del 1970 a la fecha? ¿Y cuánto ha producido Petróleos Mexicanos? O sea, fuimos un país petrolero, tiempo pasado, un país petrolero importante, de ahí recibimos mucho dinero, el problema es que lo malgastamos. Así el es, problema por una falta de administración. Es como una gente cualquiera que tú conozcas que se gana la lotería y a los 2 años está endeudado. Sí, claro. Y dices, bueno, pero ¿cómo puede ser que se ganó la lotería y a los 2 años está hasta endeudado? Porque se emborrachó con la riqueza, se gastó todo, se lo tronó. Así fuimos nosotros. Exactamente fue lo que pasó con Pemex. ¿Quién se ha hecho peor? Sí, es un fenómeno, por cierto, bastante global, que no es consuelo, no es mal de mucho consuelo de tontos, porque pero digo, los nigerianos, los venezolanos, muchos países petroleros han caído en lo mismo, se emborrachan con la corrupción es pavorosa. Digo, tienes perfectamente lo que acabas de decir, Nigeria y Venezuela. Sí, hay países que lo han hecho hasta peor, cosa que ya es complicada. Ganarle a México en corrupción, vaya que es difícil, pero lo han logrado. Ahora, no es consuelo. Dices, oye, era para que ya hubieras aprendido, hubieras empezado a administrar bien, y no hay manera. No hay manera de lograr que alguien que no es el dueño de la empresa se comporte como el dueño de la empresa. No hay forma. La gente que le tiene fe al gobierno como administrador, a mí me impacta mucho, me da hasta ternura, porque digo, bueno, qué fe tan impresionante, ¿no? En confiar en que un burócrata va a manejar dinero como si fuera propio, más bien se lo va a apropiar, y entonces sí lo va a manejar como propio, eso es lo que va a hacer. Y bueno, pues efectivamente, desde la época de López Portillo, que nos convertimos en potencia petrolera, hasta el sexenio de Peña Nieto, en que le estamos diciendo adiós a ser potencia petrolera, pues nos lo gastamos, nos hipotecamos, y aparte de todo, dimos una muy buena tajada, gigantesca, futura, en forma de pensiones, a los trabajadores de la empresa. Doctor, híjole, esto es lamentable y vuelvo a lo mismo. Bueno, ok, ya tenemos ese elefante blanco, números rojos en quiebra. ¿Cuál sería la sugerencia para poder tratar de sacar Petróleos Mexicanos adelante? Mira, yo francamente lo malo es que ahorita con el petróleo tan a la baja no es el momento ideal para vender, pero yo trataría de achicar la empresa lo más posible. Una reducción impresionante, quitando el sindicato definitivo. Obviamente con los trabajadores, y a esos trabajadores los tienes que liquidar, y mira las liquidaciones que les vas a entregar, las acabas de mencionar. Sí, millonarias. Pero nos saldría más barato.
que pagar. Y aparte de todo, empieza a vender los fierros. ¿Sí? Tienes refinerías, tienes ductos, tienes pipas, tienes barcos, imagínate todo lo que tiene Pemex. Bueno, obviamente eso no alcanza para pagar. No me queda Por supuesto claro. que no. Pero bueno, redúcele, bájale a la deuda y bueno, ya nos quedaremos con pérdida, pero que no sea tan astronómica. Pero dejemos de sentirnos los magnates petroleros que nunca fuimos, o quizá en algún momento derrochando todo, y digo, achicar la empresa y casi, por favor, ¿quién me quiere comprar la refinería de Azcapotzalco? Pues la Exxon, bueno, o la que sea, cualquiera de las refinerías que está por ahí dando vueltas. La de Cadereyta, la de Salamanca, ¿quién la compra? Yo. Perfecto. De entrada, mira, ya te la quitas de encima. Me acuerdo cuando privatizaron las siderúrgicas, sí, en el sexenio Salinas, le preguntaron al secretario de Hacienda, Pedro Aspe, que cuánto quería por ellas, cuánto esperaba en sacar. Y la respuesta fue, mire, con que yo ya no pierda 200 millones de dólares al año, ya me doy por bien servido. Como diciendo, casi la regalo. A ver, o sea, vamos a ser concretos aquí. Y si tú te fijas ahora, por cierto, las siderúrgicas están quebrando, son empresas privadas, por el acero de China, están en graves problemas, pero esos graves problemas afectan a esos trabajadores, a esos empresarios, pero no a nosotros. Imagínate que las siderúrgicas siguieran siendo nuestras, tendríamos la misma bronca magnificada también por ese lado. Entonces, reducir a Pemex a su más mínima expresión, vender todo lo que se pueda vender, comprar al sindicato, comprar a muchos trabajadores su retiro, un retiro voluntario, ofrecer paquetes de retiro voluntario, y con lo que quede, venderlo. El gobierno tiene una gran fuente de riqueza en cualquier actividad económica, cualquiera. Siempre y cuando no se la dejes administrar porque la quiebra. Sí, pero la fuente de riqueza para un gobierno se llama impuestos. Sí. Entonces tú le vendes la refinería de Salamanca a Exxon, o a Shell, o a Mobil, o a Carlos Slim, a quien más te guste. Las subastas, que sea transparente, que se la vendas a quien más te da, perfecto. Y luego, si le va bien, le cobras impuestos. Sí. Y si le va mal, pues ya quebrará, y es bronca suya. También es deducible de impuestos. Sí, también, por cierto. Pero entonces, ya te la quitas de encima. Te quitas de encima esa mala administración, esa nómina inflada de la que tú también hablaste, esa actividad que no haces bien, porque aparte de todo, la gasolina que se refina en México es de peor calidad que la que se refina en Estados Unidos. Aparte. Entonces, ahora que vamos a importar gasolina, yo casi te la afirmo en un año o en dos, que vas a estar viendo gasolineras que van a traer el letrero gasolina importada de los Estados Unidos. Traducción, mejor calidad. Casi te la puedo afirmar, que vas a ver esto. Sí, definitivamente. Ahorita con la entrada de las nuevas gasolineras con la gasolina importación, obviamente una de dos. O Pemex lo obligan a mejorar, o definitivamente es la caída de Pemex. No, es que ya bueno, ya está en el subsuelo. Pero sí, ya está en el suelo, ¿no? Pero ya, es decir, bueno, ahí está ya Otro elemento más en el entierro de Pemex. Así es, el tiro de gracia, ¿no? Y mira, le tocó a Peña. Le tocó a este gobierno la mala suerte, vamos a decirlo así, de un petróleo que se colapsó, sí, y de tener que sacar la bandera blanca y decir, me rindo. No hay manera de sacar a flote esta empresa. Pero qué bueno que nos estén hablando de alguna manera con la verdad. No, sí. Digo, porque ¿para qué seguir con las mentiras de tantos años? No, la empresa es una gran empresa. No, mire, digo, ya olvídelo. Obviamente políticamente es un taco que todo el mundo se está devorando, ¿no? Porque todo el mundo habla peces de la reforma energética, todo el mundo habla de acuerdo a lo que le convenga políticamente, obviamente con la posición de causar daño, el mal gobierno, etcétera, etcétera. Cuando al final de cuentas todos están dentro de lo mismo, ¿no? Sí, absolutamente. O sea, realmente ya digo, al menos se agradece, como tú dices, ese realismo. Sí. Digo, prefiero ahora sí que mejor una pinta que 20 descoloridas, como dicen, ¿no? Doctor Sergio Negrete Cárdenas, te agradecemos mucho. ¿Algo más que quieras agregar, por favor? Pues que ojalá el gobierno, a partir de mañana, porque te reitero, muy atentos mañana, sí, a las pérdidas de Pemex, que sí, nos van a poner los pelos de punta a todos, sí, y las medidas que se van a anunciar. Ojalá sean suficientes, ojalá sean de largo alcance, ojalá sean realistas, y reconozcan lo que todo el mundo ya estamos enterándonos a la mala, que nos lo anuncien oficial, que por favor se trate de compartir el peso entre todos, o sea,
incluyendo al sindicato, incluyendo a los altos funcionarios de Pemex, que también los de confianza, pero los altos funcionarios tienen unas prebendas brutales. No. Imagínate, brutales. Para que el hijo de Romero Champs traiga un Lamborghini, que estás hablando de un coche de 12 millones de pesos, bueno, deja dinero el sindicato, ¿no? Yo trabajé y aparte tiempo... la gasolina no le cuesta. Aparte, dale 300 pesos diarios. Yo trabajé en el Fondo Monetario Internacional en Washington unos años, casi no había mexicanos. Y te voy a decir por qué. Porque decían, y no los culpo, es que me conviene más trabajar en la Secretaría de Hacienda. Tenían mejores sueldos y mejores prestaciones en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que en el Fondo Monetario Internacional. Sí. Bueno, pues imagínate lo que es este Pemex, que tú ten un alto funcionario de confianza, reitero, no sindicalizado, de Pemex, y que digas, oye, ¿te vas a ir a Shell, te vas a ir a Exxon? No, pues no me conviene. No, obvio. Obvio, no todas las prestaciones, ¿no? Digo, simplemente en Estados Unidos no tienes aguinaldo. Y aparte no tienes liquidación. No, aparte. Si en Estados Unidos no existe la liquidación. No existe la liquidación, aquí digo. Hasta que usted trabaja. Sí, pero sí, fíjate cómo arreglaron la reforma de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Por un lado, abriendo grandes espacios, pero por otro lado, protegiendo a los grandes sindicatos. Sí. Y en este caso, los grandes sindicatos pertenecen al gobierno. Absolutamente. Lamentable. No, ojalá, hay que estar muy atentos mañana. Estaremos muy pendientes. Ojalá sea el principio de una muy dolorosa realidad. Me gustaría que fuera así, ¿eh? Ojalá. Me gustaría que realmente, sé que va a ser doloroso, va a ser muy crítico hacia lo que es presidencia, pero prefiero esa posición crítica y decir, hasta aquí, y ahora es lo que se tiene que hacer. Digo que pues al del sindicato se le ponga en orden, porque yo creo que mucho, el hecho de ya ganar en Petróleos Mexicanos los sueldos que tienen, yo creo que se pueden reducir pensiones, se pueden reducir lo de las vacaciones, los bonos de la gasolina, muchas cosas, lo del gas, etcétera, 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 que eso es ir reduciendo costos y de repente, es un momento de austeridad para tratar de sobrellevar ese elefante que nada más le falta el tiro de gracia. Esperemos que lo hagan con mucha inteligencia. Me queda claro que José Antonio trató de hacer algunas cosas interesantes en el Seguro Social, pero al final de cuentas la deuda que tiene el Seguro Social es impresionante, el manejo que tienen los sindicatos, ya sabes que los líderes sindicales luego se hacen diputados, porque obviamente a todos los políticos les convienen esos votos, entonces cuando cambien esas políticas, cambiarán probablemente nuestras instituciones, pero obviamente para que cambien las instituciones tenemos que levantar la mano nosotros, los ciudadanos, porque no les podemos dejar el poder a ellos, se les olvida quién es el mandante y el mandatario. Absolutamente. Ojalá, sí, tienen buena reputación, José Antonio González Anaya, ojalá arranque bien. Mañana va a ser su primera prueba de fuego y pues estaremos viéndolo. Perfecto, doctor. Pues te agradecemos mucho, un fuerte abrazo y gracias por tomar la llamada nuevamente. Te agradezco tanto, imagínate, 2 días seguidos contigo, pues estoy muy, muy agradecido en verdad. No, al contrario, nosotros con todo lo que nos has ilustrado. Gracias por tu tiempo. Al contrario, gracias, muy buenas noches. Buenas noches, el doctor Sergio Negrete Cárdenas. Amigos, gracias por haber estado en una emisión más de Quien Resulte Responsable. Por favor, es importante, emítanos su opinión, sus comentarios, y qué triste, pero tenemos que abrir los ojos sobre una verdad y sobre una realidad. Petróleos Mexicanos. Buenas noches. Esto fue Quien Resulte Responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia sin censura. Hasta la próxima, donde continuaremos buscando a quien resulte responsable.